Buenos días, les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este hermoso día que hizo el Señor, en el cual nos gozamos y glorificamos al Señor. Hoy quiero complementar con algo adicional de información, con algo de información adicional, la conversación del domingo pasado. El domingo pasado conversábamos sobre la justificación. Y hay algo muy importante que debemos aclarar y que creo que no lo mencionamos el domingo pasado, y es que hablamos de la santificación y hablamos sobre cómo el Señor nos santifica o nos separa para su propósito santo. Algo importante que creo que no mencionamos el domingo pasado es la santificación posicional y la diferencia que hay entre esta y la santificación progresiva. Entonces, la santificación posicional está relacionada a la justificación y es este momento preciso, sucede de una forma, digamos, instantánea, cuando el Señor nos separa o nos santifica para su propósito santo. Y esta santificación podemos entender nosotros que sucede por la justificación, y por lo tanto cuando el Señor declara la justificación, también hay una santificación. Entonces estas dos cosas están estrechamente relacionadas y lo podemos ver en Romanos 8, versículo 33, en donde dice la palabra del Señor: ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y continúa así estos versículos en el capítulo 8 de Romanos. Entonces, podemos ver una relación directa entre la justificación y la santificación. Pero bien, también hay una santificación progresiva, que ya es una santificación en la que interviene la obediencia por parte nuestra a la palabra de Dios, y también tiene mucha relación con la capacidad que nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a eso, porque habíamos mencionado el domingo anterior que la santificación es cuando estamos nosotros separados para un propósito santo del Señor. Y esta separación podíamos verla ejemplificada en la separación del día de reposo, que es un día que ha sido separado para una obra santa o para un propósito santo del Señor. También poníamos como ejemplo la separación de profetas, de apóstoles y de muchos otros hombres y mujeres que en lo que nosotros leemos en la Biblia fueron separados para propósitos santos por el Señor. Entonces, hablábamos también sobre que la santificación es algo que nos hace a nosotros estar más cerca de Jesucristo. Y quiero mencionar que, si bien es cierto que hablábamos el domingo pasado de que a través de la santificación nosotros podemos ser una parte realmente que se puede identificar como una parte
del cuerpo de Cristo. Que nosotros siempre decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, pero si Jesucristo es santo, entonces yo como parte del cuerpo de Cristo también debo buscar la santidad, debo buscar ser santa. Pero ¿qué pasa? Que santo es solo el Señor. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Quiere decir entonces que no puedo llegar a ese punto? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra con respecto a eso. Vamos a buscar aquí en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 15. Juan 17, desde el versículo 15 en adelante. Dice aquí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, la palabra del Señor es verdad, tal y como lo dice nuestro Señor aquí. Entonces, ¿dónde buscamos nosotros trabajar por nuestra santificación? En la obediencia a la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, en la asimilación del mensaje que el Señor tiene para mí en su palabra. Allí yo voy a buscar santificación también. Voy a buscar ser santo. Si bien es cierto, volvemos a repetirlo, santo solo el Señor, yo debo buscar parecerme a Él. ¿En qué? En su santidad. Entonces, si el Señor me dice aquí que a través de la palabra de Dios yo puedo mejorar mi estado, yo voy a apegarme a la palabra del Señor. Voy a buscar a través de ella parecerme más y más a la santidad de Jesucristo, porque yo quiero ser un reflejo de Jesucristo. Veamos entonces lo que nos dice segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17. Vamos a empezar desde el 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Yo quiero ser más parecida a Jesucristo. Yo quiero ser un reflejo de Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué es? Santidad. Y yo, como parte del cuerpo de Jesucristo, también quiero llegar a ser más y más parecida a Él. Entonces, complementamos con la lectura de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 y en el versículo 3, que nos dice, empecemos desde el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado del Señor para nosotros es a santificación. El Señor nos quiere santos, no nos quiere sucios de inmundicia y de pecado. Eso es lo que Él quiere para nosotros, porque el Señor sabe que al final de todo lo que nosotros estamos viviendo, si nosotros realmente nos mantenemos separados para Él, vamos a obtener la corona de gloria al final de los tiempos. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. Él no quiere que las personas se pierdan. Él no quiere que el hombre perezca. Él quiere para el hombre. Y eso lo ha manifestado el Señor a través de toda su palabra. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha manifestado que lo que Él quiere para el hombre es vida. Y vida en abundancia, vida eterna. Una vida sin sufrimiento, sin enfermedades, sin los males que este mundo ofrece. El Señor nos ofrece una vida hermosa, pero para eso el Señor necesita que nosotros nos mantengamos apartados, que nosotros seamos santificados para Él, que nos mantengamos firmes en esta carrera. Entonces, y digo en esta carrera porque Pablo lo explica como una carrera en la que estamos y en la que debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque nosotros diariamente vamos a encontrar conflictos para mantener nuestra santidad. Nosotros vamos a estar, mientras vivamos en este mundo, mientras el Señor no haya venido en gloria, nosotros vamos a estar en una constante lucha. Y esta lucha no es nada más que la batalla entre la naturaleza de Cristo que nos ha sido dada a nosotros y la carne. Son absolutamente contrarias, la naturaleza de Cristo y la carne. Todo lo que está dentro de la naturaleza de Cristo es santo, y todo lo que este mundo y la carne buscan es absolutamente contrario a la santidad de Jesucristo. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos herramientas que nos han sido dadas para luchar en esta batalla. Y todos nosotros las conocemos. Tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos fue dada por el Señor para que estuviese con nosotros hasta que Él volviese. El Señor lo explicó muy claramente. Él fue a prepararnos lugar, pero no nos iba a dejar solos, nos dejó al Consolador. Y es ese Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos da la fuerza de seguir cada día y que nos acompaña en nuestra tarea de santificación progresiva. Él nos acompaña y nos da la fortaleza para seguir siempre buscando ser más parecidos a Jesucristo. Tratar de buscar más ser ese reflejo de Jesucristo. Cuando usted tiene un espejo y el espejo está sucio, el espejo no transmite realmente la imagen de su rostro cuando usted se mira en él. ¿Por qué? Porque ese espejo está sucio o está empañado. Entonces usted lo limpia y es un trabajo constante. Un vidrio hay que limpiarlo. Es un trabajo constante. Y asimismo es de constante nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en buscar ser un reflejo íntegro y limpio de lo que es Jesucristo. Perdón. Vamos a ver qué nos dice Gálatas al respecto. Vamos a buscar aquí en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver, dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cosas tales, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y continúa entonces el capítulo 6, explicando un poco más a fondo sobre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, muy importante esto, pero si sois guiados por el Espíritu, como dice el versículo 18, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, y enumera todas las obras de la carne. Más adelante entonces, en el versículo 22, manifiesta los frutos del Espíritu, esos frutos del Espíritu que son la manifestación del Espíritu en mi vida. Y entonces nosotros aquí podemos ver claramente cómo se hace la diferencia entre obras de la carne y obras o frutos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el que me guía, entonces yo voy a encontrar en mi vida todos estos frutos del Espíritu que se enumeran a partir del versículo 22. Y en todos ellos yo voy a encontrar que son también características que puedo encontrar en Jesucristo. En Jesucristo yo encuentro amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Si yo traigo a mí todos estos frutos del Espíritu Santo, si ellos brotan de mí, entonces yo estoy siendo más parecida a Jesucristo. Estoy yendo más hacia ese reflejo perfecto que quiero ser del Señor. Entonces, complementamos con Filipenses. Vamos a buscar Filipenses. Vamos a buscar a Filipenses. Filipenses. La palabra de Dios es hermosa porque nos lleva paso a paso por todo ese conocimiento que es necesario para que nosotros, a través de la verdad, a través de su palabra, prosigamos, como dice Pablo, a la meta. El Señor, a través de su palabra y mediante la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos lleva por un camino de santidad. Entonces veamos lo que nos dice Filipenses en el capítulo 3, donde Pablo hace una similitud entre nuestra vida como cristianos y una carrera. Perdón. Veamos desde el versículo, en el versículo primero empieza explicando un poco para que entremos en contexto.
Dice la palabra: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto y les escribí el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y este versículo, el 14, es a donde quería llegar. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, así como lo dice el apóstol, nosotros vamos en una carrera y proseguimos a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al final de todo esto nos espera la corona de gloria. Y voy a finalizar con esto. Nosotros debemos permanecer separados para el Señor. Debemos buscar en esa separación, en esa santificación que el Señor nos pide. Debemos buscar ser un reflejo, que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Jesucristo. Seguir el ejemplo que Él nos planteó con su propia vida. Una vida de obediencia, una vida de amor, una vida de benignidad, una vida de constancia en la fe y de ser. Nosotros debemos tratar de ser lo más parecidos a Cristo en santidad. Así que los dejo con esto por hoy. Esperamos pues vernos muy pronto en el templo y llevar a cabo pues cumplir con lo que el Señor nos dice
en su palabra sobre congregarnos y estar juntos en alabanza y en adoración al Señor. Espero que tengan todos un hermoso domingo y que se encuentren en bienestar por la gracia del Señor en sus hogares. Que el Señor les bendiga.